Qué bueno volver a verles. Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes, nuestra queridísima audiencia, a su podcast Porque dos son mejor que uno. Les saluda su host Neto. Y Daya. Y estamos súper contentos y felices de poder estar de nuevo con ustedes. Creo que es muy importante los temas que nosotros tocamos acá. El objetivo es que podamos crecer juntos, que podamos educarnos juntos. No pretendemos tener todas las respuestas. Sin embargo, creemos que nuestra experiencia como pareja, como profesionales en el tema de la salud mental, pueda ayudar a la audiencia. Para hoy tenemos un tema muy importante y vamos de entrada ya a tocar materia. Y el episodio de hoy, que por cierto es un episodio muy especial ya que estamos cerrando la temporada 1 y no hubiera sido posible llegar hasta acá sin el apoyo de todos ustedes, es la muerte de la intimidad en la pareja y otros duelos. ¿Qué te parece el tema para hoy, Daya? Sumamente interesante, creo que es un tema realmente que se debe conversar, que debemos platicar. Creo que hay muchas dudas respecto a cómo manejar el duelo y los diferentes tipos de duelo en la familia, en el núcleo familiar, entre la pareja. Entonces creo que va a ser una plática muy interesante. Definitivamente, y yo creo que vamos a empezar definiendo un poco el duelo, ¿no? Cuando perdemos algo, cuando perdemos a alguien, todos los seres humanos establecen un tipo de duelo. Vamos a estar hablando de eso un poco para que nos vayamos ubicando, pero también contextualizarnos un poco. Nosotros aquí en Latinoamérica, nosotros estamos desde Honduras, para todos ustedes. Aquí en Latinoamérica los procesos de duelo suelen ser acompañados, ¿no? Solemos ser familias extensas, familias grandes. Usualmente no solemos pasar solos en circunstancias difíciles de la vida como esta, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto en nuestras familias, lo hemos visto en las familias de los más cercanos y los más allegados. Y yo creo que no estamos acostumbrados a llevarlo solo. Sin embargo, en la pareja, fíjate, Daya, que cuando solemos perder algo, ya sea la pareja o algo, ya vamos a explicar qué es lo que podemos perder y por qué estamos hablando de duelo, no solamente de intimidad en el capítulo de hoy, es que tenemos la tendencia a aislarnos, ¿no? Y yo creo, platicando fuera de cámara, creo que ese es un comentario muy importante que nos hiciste. ¿Qué más podrías decir al respecto? Y es que yo pienso también que es un procesamiento, es reencontrarme después de esa pérdida, que puede ser por muchas razones que vamos a platicar más adelante. Entonces creo que ese proceso en algún momento sí nos lleva como la tortuguita a meternos en nuestro caparazón con la necesidad de protegernos, porque estamos en un proceso de entendimiento, en un proceso de adaptación, en un proceso de comprensión, y son muchas emociones las que se están experimentando durante ese tiempo. Entonces creo yo que es uno de los elementos que nos hace tal vez ensimismarnos, pero sí es importante también aprovechar el elemento cultural y toda la familia y todo el grupo de apoyo que está alrededor de nosotros, nuestros amigos, la comunidad, la iglesia que nos acuerpa también en ese momento, y saber aprovecharla y también saber cómo actuar desde el otro lado, ¿verdad? Si no soy yo quien tuvo la pérdida en primera persona, sino que cómo apoyar a esa persona que está en ese momento de vida. Definitivamente tenemos que tocar el tema de cómo afecta esto a la pareja. Daya decía, es un proceso, es una forma de procesar muy individual de cada persona, que no necesariamente va a ser la misma de la pareja, y cómo esto llega a afectar a la pareja. Yo creo que por eso es muy importante que toquemos este tema, porque duelo no solamente es la muerte, el fallecimiento de alguien. No solo se establece duelo por una pérdida de un ser amado, ¿no? Por supuesto que sí, definitivamente es importante que hablemos de eso, pero también de los otros tipos de duelo. Por ejemplo, nosotros elaboramos duelo no solamente por la muerte de alguien, sino también cuando perdemos un trabajo, cuando un proyecto no sale bien, cuando se tambalea un poco la estabilidad financiera porque hemos perdido algo que lo sostenía. También podemos perder la salud física, podemos padecer alguna enfermedad que nos deje algunas secuelas a cualquiera de los dos, y eso va a representar cambios. Se pierde algo y se tiene que adaptar uno, vamos a hablar de eso más adelante. Se puede perder una extremidad, podemos perder una pierna, un brazo, lo hemos visto en casos bastante cercanos y cómo esto afecta a la pareja. También podemos perder
pueden haber complicaciones en un embarazo y podemos perder un hijo. Y este tema es fuerte porque en nuestra experiencia hemos visto cómo algunas parejas no sobreviven a un evento como estos, ¿no? La pérdida de un hijo, complicaciones del embarazo. También dos últimas que no son las menos importantes solo por ser últimas, es cuando se pierde, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, ¿no? Nuestra vida, eso es un impacto muy fuerte. Y también, casi no se habla de esto, pero creo que es muy importante que lo traigamos a colación, es cuando se pierde la versión de antes de mi pareja. Hace 10 años, mi hombre, mi chica, no era así y ahora se comporta de esta manera. Y yo estoy esperando de repente que la persona sea la misma de antes, sin darnos cuenta que cambiamos, ¿no? Que cambiamos. Yo siempre doy el ejemplo cada vez que puedo de los tenis blancos. Yo recuerdo que al inicio de nuestra relación, pues Daya se topó con un neto que no utilizaba tenis blancos porque yo tenía mis propios argumentos, ¿no? ¿Por qué no utilizar? Y en el pasar del tiempo, pues eso fue cambiando. Ahí tengo 2 o 3 pares. Ahora me dicen que tengo muchos. Bueno, entonces la verdad que las parejas atravesamos mucho, atravesamos pérdidas, atravesamos situaciones que nos van a fortalecer y posiblemente algunas situaciones en que salga a flote que no estamos tan fuertes como creíamos, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que el duelo es cuando hay una pérdida, ¿no? Y también el duelo, cuando hay una pérdida, inmediatamente hay un proceso de adaptación a esta ausencia. Cuando este proceso de adaptación está un poco débil es cuando nosotros tenemos problemas. Entonces, ¿qué otras cosas se te pueden venir en la mente y el corazón cuando hablamos de duelo y este proceso de adaptación? Creo que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática, pero creo yo que el sentarse a meditar y a tratar de reconocer lo que yo estoy experimentando en ese momento vital es sumamente importante, porque a veces los seres humanos lo que queremos es apagar, y muchas veces yo he escuchado, es que quiero dejar de pensar, es que quiero dejar de sentir, y eso solo hay una forma de que pase, y es dejando de vivir. Entonces, mientras vivamos y sigamos respirando, no importa el tipo de pérdida que nosotros hayamos tenido, si es un empleo, si es una ilusión que no se logró concretizar, si, como Ernesto lo decía, era la probabilidad de ser mamá porque estaba embarazada, pero de repente tuve un aborto y producto del aborto se dio una noticia y se tuvo que hacer una esterectomía, por ejemplo, y ya no, o sea, mi ilusión era ser mamá, tuve un aborto y ahora ya no tengo la probabilidad de volver a ser mamá nunca. ¿Cómo manejamos todos esos sentimientos que estamos experimentando? Entonces, creería yo que el primer paso importante es el reconocimiento, es sentarme yo misma a reconocer, yo mismo también en el caso de los varones a reconocer qué es lo que está pasando dentro de mí, cuáles son los temores que estoy enfrentando en ese momento, cuáles son los pensamientos que más constantemente se me vienen a la mente y con los que estoy luchando. Sentarme y reconocer y ponerle un nombre va a ser el primer paso para todo el proceso que vamos a ir conversando a lo largo de esta plática. ¿Y qué cosas pueden dificultar justamente lo que estás diciendo? Por ejemplo, cuando estamos nosotros elaborando un proceso de duelo, podemos preguntarnos por qué algunas veces y en algunas personas es más fácil o más difícil, ¿no? ¿Por qué unos procesos de duelo cuestan más que otros? Y podemos encontrar varias razones por qué nos afecta tanto esto. Y puede ser uno que la persona se encierra, es decir, tenemos diferentes formas de reaccionar y una de esas es aislarnos, encerrarnos, porque nuestro cerebro lo que está diciendo en un instinto de supervivencia es protégete. El bloqueo. Bloqueo, protégete, no te expongas a la vulnerabilidad afuera, no, protégete, encerrate, no digas nada. No mostres emociones, ¿no? Por eso mismo, porque duele. Pero también existen algunas situaciones, como por ejemplo, sabemos consciente o inconscientemente que un proceso de duelo porque se perdió algo o alguien redefine mucho de nosotros. Por ejemplo, las responsabilidades.
redefinen las responsabilidades. Por ejemplo, yo jamás me había puesto a pensar en que ahora me iba a tocar hacer esto, pero hay una ausencia que me ha obligado y eso impacta en la forma que nosotros lo vemos. Porque también trae miedo, que es una emoción básica como enojo, alegría, tristeza. El otro es el miedo, como una emoción básica. Culpa, vergüenza, impotencia. Todas estas emociones y estas situaciones emocionales nos van a afectar muchísimo. Y también porque sentimos posiblemente que no vamos a poder avanzar como veníamos avanzando, porque ahora ya no tenemos donde habíamos depositado nuestras esperanzas, ya sea trabajo, proceso, pareja, estabilidad financiera, ¿no? La reputación que da cierto trabajo, cómo nosotros creemos que nos miran en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cuando un proyecto de vida, ya sea por algo material o algo relacional, ya no está, va a impactar de muchas formas como las que hemos mencionado en nuestra vida como individuo, y esto va a impactar también como pareja. Así es. Hay un verso que mientras te escuchaba platicar se me vino a la mente, que está en Romanos 12:2 y también en Efesios 4:23, que habla de la renovación de la mente. Y creería yo que cuando conversamos de esto, porque todos anhelamos lo que perdemos, y eso es algo que no lo vamos a poder evitar, porque, o sea, una facultad, un trabajo, una pareja, un hijo, una relación. Yo creo que uno de los elementos principales que nosotros tenemos que trabajar como seres humanos es esa renovación de la mente, esa renovación de los pensamientos, porque pensamos, sentimos y actuamos. O sea que si nosotros podemos transformar lo que pensamos, entender y transformar lo que sentimos, al final nuestras acciones también van a cambiar. Y también es importante, a mí me encanta y se me vienen las palabras de una de mis estudiantes que hace poco dio su discurso representando a la generación, que decía: no se comparen con otros, cada uno avanza a su propio ritmo. Y puede ser que dentro de la pareja también ese momento de duelo que nosotros estamos experimentando, de pérdida, uno lo procese más fácilmente que otro, o simplemente uno lo procese de forma diferente al otro. Entonces, el poder renovar lo que estoy pensando, el poder renovar mi mente, el poder trabajar en mis emociones, también me desarrolla empatía. Me ayuda a entender y a visualizar no solo la situación de vida de mi propio dolor, sino entender que somos una pareja, y el hecho de que estemos avanzando y procesando el duelo de formas diferentes no hace a uno menor que otro, no hace que a uno le interese más que el otro. Incluso uno que pareciese que no está sufriendo tanto, porque hablemos del varón, que es el que culturalmente tiene el rol de cabeza de hogar, y nosotros podríamos decir: es que no está sufriendo, yo no dejo de llorar, y él al tercer día ya dejó de llorar, pero porque ese rol de ser cabeza del hogar, de mantener fuerte la relación, la familia, lo hace guardar sus emociones. Entonces, el renovar mis pensamientos y el hacerme consciente y trabajar, pienso, siento y actúo, puede ayudar para entender que los dos dentro de la misma pareja podemos manejar el avance en esa situación y el entendimiento de esa situación de forma diferente. Lo que estás diciendo da la perfecta introducción a nuestro siguiente punto, que son los principales duelos que las parejas atraviesan. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos de la pérdida de intimidad en las parejas, ¿no? Y otros tipos de duelos, es el tema de nuestro capítulo hoy. Y por supuesto que afecta tanto que puede afectar en la intimidad, en los encuentros de intimidad sexual en la pareja, pero no solamente eso. Recuerden que la intimidad no solamente es el acto sexual, sino es la cercanía, es la confianza, es el depender el uno del otro, y también de la autonomía. Es una relación que yo estoy muy seguro de lo que yo soy, pero también estoy seguro de lo que mi pareja representa en mi vida, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros perdemos un trabajo, por ejemplo, y esto afecta directamente la estabilidad económica, creo que no solamente se perdió el trabajo, y yo creo que los hombres van a entender muy bien esto, no solamente se pierde un trabajo, sino que se le quita algo de valor al hombre, ¿no? Afecta directamente la autoestima,
porque nos sentimos productivos, nos sentimos importantes. Y como decía el autor del libro Amor y Respeto, el hombre necesita tener un lugar en su círculo y en su sociedad que le brinde eso, que le brinde ser respetado y tener un lugar, ¿no? Se afecta directamente la autoestima, esto puede afectar la identidad. Como tú bien lo decías, culturalmente el hombre es la cabeza de hogar, nosotros también en la iglesia, pues así lo manejamos. Y cuando esto es afectado de una manera muy directa, va a afectar porque va a depender mucho también de la forma que recibe el impacto, en este caso el hombre. Yo creo que, cierto, se pierde un trabajo, se pierde un ingreso, pero no solamente se trata de eso, sino se trata de valor personal. Y yo creo que quién mejor que Daya para que nos indique cómo podemos hacer para poder ver un poquito más allá del dinero que deja de entrar, por ejemplo. Sí. Yo creo que hay cosas que son más importantes definitivamente y no estamos minimizando, ¿verdad? Ocupamos el dinero, hay muchas cosas, muchas cuentas que tienen que pagarse en el hogar, muchas responsabilidades económicas, el colegio de los chicos, el alimento, la gasolina, o sea, no es que estamos quitando, pero hay cosas que son mucho más importantes y en estos tiempos modernos nosotros entendemos que el ingreso económico de la familia no solamente es el varón, ahora la responsabilidad económica la llevamos juntos, ¿sí? Así como mi esposo pudo ser el que perdió el empleo, pero también en otro momento de la vida puedo ser yo. Entonces el hecho de, volvemos a ese elemento de empatía, el hecho de poder entender si es que la vida da unas vueltas que a veces ni nos explicamos, hoy sos vos, mañana soy yo, otro día somos los dos, estamos arriba, los dos estamos abajo. Gracias a Dios, nosotros personalmente, mientras uno está arriba, el otro está abajo y siempre nos hemos podido acompañar. Pero esa imagen mental de acompañarnos, esa imagen mental de no juzgar y esa apertura también en la relación, porque si yo pierdo el empleo, pero decía una amiga el otro día, lo encontré después de toda una jornada de trabajo y estaba jugando el play en la casa y la loza no se había lavado, la ropa seguía sucia, o sea, todo estaba esperándome a que yo llegara a la casa después de una jornada de trabajo a seguir trabajando. Entonces el hecho también de poder entender y de poder compensar, ok, perdí el empleo, pero entonces ahora, mientras estoy en casa y logro conseguirlo, hay otros roles que yo puedo asumir. Entonces eso es importante, si ustedes se fijan, se da desde los dos lados. Desde el lado de quien está trabajando, bueno, ahora yo soy responsable económicamente mientras mi pareja encuentra un trabajo, pero el otro también decir, bueno, ahora que yo no estoy trayendo dinero a la casa, ¿con qué otras cosas puedo aportar? El hecho de que esa dinámica entonces esté fluctuando y que haya sinergia en la relación, entonces eso se vuelve positivo para que ese bache, ese momento de vida lo podamos trascender exitosamente. Así es, de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay otros tipos de pérdida también, no solamente por la pérdida de algo que genera ingreso económico, sino nuestra salud física, incluyendo perder alguna extremidad de nuestro cuerpo. Un órgano también. Un órgano también. Entonces, creo que esto es muy importante porque no se habla del duelo que vivimos nosotros emocionalmente por una pérdida de estas. Conocemos ya muchos casos que han sido afectados por este tipo de situaciones, porque implica dolor de verdad, implica dolor real, implica dependencia, implica también cambio de roles. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy cercano de una persona, amigo nuestro, que se le ha amputado uno de sus pies, ¿no? Por una enfermedad. Y él era una persona muy dinámica, muy activa, de arriba abajo, muy talentoso, y pudimos ver cómo al inicio esto representó mucho dolor, tristeza, un poco de depresión, ¿no? Y todos estos cambios que pueden pasar una persona con una pérdida de esta, pero también la esposa, también la hija, ¿no? La dinámica familiar, porque hay que andar la silla de ruedas en el carro, porque ahora todo cambió, toda la dinámica cambió. Y yo creo que nosotros podemos hacer énfasis, y yo creo que aquí me gustaría escucharte, Daya, en que la persona sigue siendo la misma persona, solo que ahora el cuerpo cambió, o una enfermedad que deja secuelas, por ejemplo, manchas en la piel, pérdida de cabello, pérdida de una vista, agilidad motriz, etc. Sí, yo pienso que aquí es importante ampliar ese marco de visión. ¿Por qué?
porque recuerden que hay una redefinición, ¿sí? No, como decía Ernesto, no solamente cambia la dinámica del propio individuo que sufrió la pérdida, una mujer, por ejemplo, sobreviviente de cáncer, que tuvo que perder su matriz, o uno de sus senos, o ambas mamas también, u otras cosas para sobrevivir a esa enfermedad, una amputación producto de un accidente, un problema de riñón, y también ahora solo estoy viviendo con uno. No solo es el hecho de yo ahora entender lo que estoy viviendo y aceptarme tal cual estoy. Yo recuerdo un caso que yo conocí que producto de un accidente laboral la persona perdió una pierna y sus 2 brazos. Imagínense ustedes el poder aceptar en primer lugar esa nueva realidad. Era un hombre sumamente independiente, un hombre que era el proveedor de su hogar. Su esposa nunca había trabajado, siempre había estado con los niños en la casa a cargo de ellos, y de repente la vida les cambió. Entonces son dinámicas que son bien complejas. No solo es el individuo entender esa redefinición, el también desarrollar esa esperanza y esa vitalidad para redefinirme. A mí es un caso que para mí es de éxito, porque esas ganas de vivir que tenía esta persona, de reinventarse, de, a pesar de haber perdido sus 2 brazos y una pierna, seguir trabajando, porque él acomodó el carro, adaptó el carro, y él continúa trabajando, y nosotros podemos decir, pero imaginarnos eso, pero es algo real. La esposa ahora, después de toda la vida estar en su casa, tuvo que salir de su casa, trabajar. Los niños también, antes que no tenían algunos roles de responsabilidad, asumir esos roles de responsabilidad. Entonces la dinámica familiar completa cambia, y aquí es donde yo diría que es importante no presionar, porque a veces los que estamos afuera presionamos, pero aceptar la soberanía de Dios, pero es que la vida continúa, pero es que gracias a Dios no moriste. Y volvemos a lo mismo, cada uno tiene su momento de aceptación y su momento de procesamiento, ¿sí? Entonces, cada miembro de esa familia, la esposa, el esposo, cada uno de los niños, va a tener un tiempo diferente de procesar las cosas, y el hecho de exigir, ya sea en la misma dinámica familiar o los que estamos afuera, ¿verdad? Tratar de apoyar exigiendo que se acelere ese ritmo de entendimiento, de aceptación y de vuelta a la estabilidad de la dinámica familiar, a veces podría ser contraproducente. Entonces, ¿cuál es una de las formas en las que podemos apoyar, entender y dejar que la persona avance a su propio ritmo y nosotros solamente acompañar paso a paso a esa esposa que la vida le cambió, a ese esposo que la vida le cambió, estar ahí, a esos niños, estar presentes? Y fíjense que a veces, porque nosotros nos confundimos, por ejemplo, yo escucho mucho en que las personas no les gusta ir a los velorios porque no saben qué decir. Entonces aquí queremos romper también ese mito. A veces no es necesario decir nada. Así es. A veces el simple hecho de estar, a veces el simple hecho de acompañar, a veces el simple hecho de abrazar mientras la persona llora, todo lo que tenga que llorar es suficiente, y estamos haciendo un gran aporte a esa persona, a esa familia que solo necesita que estemos ahí, no necesita que les digamos absolutamente nada. En otros momentos va a ser necesario decir, y aquí también yo les pediría que valoremos el apoyo de un especialista, ¿sí? Ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, para volver a esa estabilidad de todo el funcionamiento de nuestros organismos. También es sumamente importante un consejero en la iglesia también que me escuche, porque a veces siento que no puedo desahogarme con mi cónyuge, y está bien, pero siempre es necesario que nosotros saquemos todo lo que estamos experimentando en un ambiente seguro, donde no nos sintamos juzgados, simplemente donde podamos exponer esa realidad de cómo yo me estoy sintiendo desde todos los roles, ¿sí? No solo desde el afectado directo, sino desde todas las personas que estamos interactuando en esa dinámica familiar, y yo creo que eso va a traer salud a la familia. Sí, empatía, solidaridad, sensibilización, son cosas que no solamente se preocupa la empresa, que es socialmente responsable, sino los valores humanos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en la pérdida de intimidad en la pareja, que pueden haber razones físicas de esto. Por ejemplo, el estrés es un causante en los hombres del 40% de los casos de disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no?
de situaciones directamente con el desempeño sexual de un hombre, que así como volvemos al tema de, para el hombre es importante tener un respeto en la sociedad, porque él trabaja, porque él produce, porque él provee, también en el desempeño sexual del hombre en la pareja, ¿no? Y cuando esto es afectado y de repente no hay comprensión por parte de la pareja, pero tampoco hay comunicación por parte del hombre, va a haber una, no solamente pérdida de intimidad sexual, sino distanciamiento entre los dos corazones, que es más cruel, es más difícil, porque el estar en un lugar frío, aislado, distante, a veces es bien complicado regresar, porque hay que reconocer muchas cosas, hay que ceder ante muchas cosas, hay que eliminar barreras del orgullo, y ya son capa tras capa de cosas que tenemos que ir mejorando como individuo antes de que el desempeño pueda ser bastante fructífero como pareja, ¿no? Igual, por ejemplo, yo ya he tenido varios casos en la clínica en donde ha habido cirugías, por ejemplo, de mama en una mujer para que es sobreviviente de cáncer, y que esta experiencia ya no la dejó exponerse más, exponer su intimidad, su cuerpo con su pareja, y se han distanciado, ¿no? Entonces, esto va en ambas vías. Esto va definitivamente en ambas vías, y yo creo que la renuencia, por ejemplo, de no buscar ayuda puede ser para no enfrentar algo que sabemos que es difícil, pero que si queremos nosotros tener una relación honesta, íntegra, fructífera, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Y yo le agregaría aquí, Ernesto, porque también es importante, cada vez veo que se platica más y eso rompe incluso muchas preguntas de nosotras como mujeres, cuando estamos enfrentando todos los cambios que se dan de la perimenopausia a la menopausia, ¿sí? Esa reducción de la libido sexual, nuestro cuerpo está cambiando. Nadie quiere tener un acto que se vuelve doloroso, y sabemos que la resequedad vaginal durante ese tiempo es algo que está presente, y agregado a eso también la baja de querer tener esa intimidad con su esposo, la libido también se reduce. Entonces son varias cosas. Nadie quiere estar en un momento, en una situación que ya no es placentera, sino que es dolorosa. Y vos mencionabas dos elementos importantes. Uno, comunicarlo, porque nuestro esposo no es adivino. Nuestro esposo no adivina que todos los cambios en nuestro organismo están produciendo, simplemente no quiere. O vergüenza. Simplemente no quiero, o también vergüenza, porque también hay cambios físicos. Para mí eso no es lo más relevante, cómo cambia el cuerpo de nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque es parte de un proceso de vida, el ser mamá, la pancita que queda por ahí, las lonjitas que salen por allá, la celulitis que de repente se agudizó. Esas son cosas que para mí no son lo prioritario, pero esos cambios que ya son físicos y que sí afectan y que produce dolor al momento de un acto sexual, creo que ambas cosas deben platicarse entre la pareja, el cómo yo me siento, y también el hecho de hacer sentir al otro, porque también es parte de la dinámica, ¿sí? Bonito, guapo, porque no solo nosotras atravesamos esos cambios físicos, sino que los caballeros también los atraviesan. Entonces, el hecho de tener la madurez, de seguirnos disfrutando a pesar de, y de poder consultar a un médico, porque hay muchos elementos externos que nosotros podemos usar, como cremas vaginales, por ejemplo, que faciliten la humectación para nosotros tener un momento placentero con nuestro esposo. También son elementos que nosotros podemos consultar con el médico. Sí. Y que podemos los dos incluso ir para que el hombre también logre entender todo ese cambio, porque no solamente es físico, es también la mente. Vamos madurando, vamos viviendo experiencias, o sea, la vida va cambiando. Una pareja que nos casamos a los 30, no somos los mismos a los 40, a los 50, a los 60, y es parte de un cambio normal de vida, el poder ir entendiendo cada uno de esos ciclos, y de poder nosotros también como esposos, como pareja, ir evolucionando a lo largo de esos ciclos, ¿sí? Entonces, en aquel momento dijimos, sí, busquemos asistencia con un especialista en salud mental, pero aquí sería, si se requiere también en salud mental, pues hagámoslo, pero también un médico que nos vaya acompañando en ese proceso de entender los cambios de nuestro propio cuerpo y qué podemos hacer para seguir disfrutando de una intimidad. Y aquí también, antes de regresarle la palabra a Ernesto, también me gustaría conversar de ese punto cuando el varón no está funcionando
óptimamente, ya sea porque su próstata se vio afectada por la edad o por algún tipo de enfermedad, una operación que sufrió el varón y hay una disfunción bien marcada que no les está permitiendo tener intimidad sexual. El hecho nosotras también de entender a partir de la comunicación, y aquí seamos acuciosas, porque a los varones les cuesta tocar estos temas y les cuesta comunicarnos. Ellos prefieren, como decíamos antes, como la tortuguita, encapsularse y no decirnos lo que está pasando. Entonces también no seamos rápidas para juzgar, tratemos de entender más allá de lo evidente lo que está pasando. Si él no platica, tratemos de buscar los momentos oportunos para hacer nosotras las preguntas y poder entender si es un tema de disfunción, ¿sí? Y también nosotros poder acompañar a nuestro esposo en ese momento de vida, porque nosotras queremos ser acompañadas, pero como es una relación bidireccional, no solo vamos a querer ser acompañadas, sino también acompañar a nuestras parejas en esos momentos de vida. Sí, sí, yo creo que este tema se presta para que podamos seguir conversando 3 horas más, posiblemente podamos hacer una segunda parte para tocar este tema específicamente, ¿no? Pero quiero comentarles rápidamente los errores más comunes que destruyen una relación durante el duelo y de esta manera ir cerrando el capítulo de hoy. Minimizamos, es decir, decimos cosas como por ejemplo, no es para tanto, ¿no? Entonces no estamos validando las emociones de la pareja, ¿no? Presionar para que sanemos más rápido, como que esto es una competencia. Recuerden que la opinión o la interpretación de alguien es solamente su propia realidad, no necesariamente la realidad del otro. Ahí es donde tenemos que practicar este tema de empatía y de solidaridad, que es muy importante, y es amor, definitivamente. Tomarse el duelo del otro como un ataque personal. Cuando yo ya estoy tomando las cosas de manera personal todo el tiempo, debo trabajar en mí mismo, porque ahí hay otros elementos psicológicos, emocionales importantes. O querer, por ejemplo, ser el salvador de la otra persona, ¿no? Como que si todo dependiera de mí, que la otra persona esté bien. Y sobre todo, cometemos un error cuando nosotros nos desconectamos emocionalmente por miedo al dolor. Es como tú dices, el hombre se mete en un caparazón como tortuguita, supuestamente para protegerse, pero en realidad se está volviendo más vulnerable, ¿no? Porque no está buscando las herramientas para salir de ahí. Entonces, creo que debemos primero ponerle nombre a la pérdida. Por ejemplo, perdí mi trabajo. Bueno, sí, perdí algo más que mi trabajo. Me siento desvalorizado, me siento menos, me siento impotente donde estoy. Y eso tiene una implicación emocional fuerte, ¿no? Pensando un poco en los errores que cometíamos, pero también las cosas buenas que podemos hacer. Por ejemplo, tú mencionaste algo muy importante y es el tema de la aceptación. La aceptación que el problema no solamente lo voy a solucionar porque yo lo rechace o porque yo me esconda, sino porque tengo que tomar una acción intencional para poder solucionarlo, ¿no? Voy a mencionar 2 más para darte la palabra y cerramos con este tema. A veces es importante obligarnos a tener rituales, a tener ciertas rutinas en casa, en pareja, para que podamos ser intencionales a tener mejor comunicación. Porque yo no puedo adivinar todo lo que le pasa a Daya. No puedo. Yo tengo que preguntarle, ¿no? Y yo estoy seguro que ella me va a preguntar a mí, porque ese ejercicio lo ha hecho, ¿no? ¿Qué me pasa? Y de repente hay momentos oportunos para hacer eso, ¿no? Seguramente las personas que nos están viendo y estuvimos juntos hablando sobre el timing, que es tan importante, en qué momento y cómo hacer la pregunta correcta, ¿no? Porque recuerden que yo estoy asumiendo, no necesariamente estoy asumiendo lo que verdaderamente pasa, ¿no? Y también saber pedir ayuda. Creo que Daya lo ha mencionado bastante en esta ocasión. Saber pedir ayuda.
Creo que otro elemento también sumamente interesante es los rituales de cierre, que se vuelven un elemento importante. Por ejemplo, ante una pérdida de una mascota en la casa, que es un elemento que cada vez se están rompiendo más los estigmas y los mitos, porque pero si solo era un perro, claro, y venimos a minimizar, o solo era un gato, un pájaro, venimos a minimizar lo que el otro está experimentando porque no logramos dimensionar, no logramos entender. Para nosotros solo es un perro, pero para ese otro individuo que sí está viviendo la pérdida, sí necesita tener un momento de cierre, ¿sí? Entonces el hecho de esos funerales que les hacemos a la mascota, donde todos acompañamos, donde se da esa oportunidad de despedir, de decir palabras hacia ese ser querido, y poder hacer ese cierre se vuelve sumamente importante. Y no solamente cuando hablamos de una pérdida física, porque también en el caso de alguien que murió, un ser querido nuestro que murió, ese proceso de vela, que nosotros podemos recordar la pandemia y todo lo que afectó a las personas que ni siquiera miraban a sus parientes, simplemente la cajita y enterrarlo, porque por todo lo que estamos viviendo en el mundo no podíamos tener ese proceso de cierre, de tener a nuestro pariente, de acompañarlo, de esa reunión, de esa oración, de esa canción que más le gustaba, de poder ir todos juntos, de poder tener un entierro. Todos esos procesos de cierre son sumamente relevantes, ¿sí? Entonces, para poder cerrar, que es algo que nos va a acompañar para toda la vida realmente, pero esos momentos de cierre son sumamente importantes que nosotros los hagamos. Por ejemplo, si es una falta de perdón con una persona que ya no está, el poder escribir una carta, el poder estar en un espacio que disfrutábamos estar juntos y verbalizarlo y expresarlo en voz alta lo que queremos decir, y aunque esa persona ya no está, que se dé ese momento de perdón o de despedida o de expresar lo mucho que lo amamos, se vuelve sumamente importante. Entonces yo le agregaría que ese momento de cierre puede marcar ese elemento importante para yo poder pasar a hacer esa transición de un momento de vida a otro momento de vida. Bien, yo sé que este tema posiblemente vaya a generar más preguntas y yo creo que eso está muy bien. Les invitamos a que ustedes puedan primero darle me gusta a este video, poder compartirlo con todo su círculo, en sus redes sociales también. Creo que es muy importante que la comunidad pueda proyectarse en estos temas más importantes, y a usted le invito a que siga viendo los demás capítulos, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, de su podcast, porque dos son mejor que uno. Creo que este tema va a ser muy importante. Seguir leyendo al respecto, buscar ayuda, buscar lectura, creo que podemos ser intencionales. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por su atención. Este episodio que se llamó La muerte, la intimidad en la pareja y otros duelos, ¿no? Y solamente quiero cerrar con un pensamiento. El duelo no destruye a una pareja. La falta de comunicación, empatía, paciencia, eso sí puede destruir a una pareja. Así que lo que la vida nos quita, el amor maduro puede ayudar a reconstruir. Yo creo que sí se puede hacer eso, ¿no? Así que bueno, su host Neto aquí se despide con mucho cariño. Muchas bendiciones. ¿Daya? Nos vemos en la siguiente. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Cualquier pregunta que tengan puedan dejarlo y con mucho gusto nosotros en otro episodio podemos abordarlas. Un placer. Que Dios les bendiga.